Siempre se ha dicho si el poeta nace o se hace. Yo pienso que hay una combinación de ambas cosas. A propósito de que tenía muchos hermanos, pero hay una parte mía que siempre ha amado la soledad. O sea, el tiempo es el mejor doctor. Los grandes poetas del mundo dicen que se escribe mejor desde el dolor. La alegría no da literatura. Para mí el amor es lo que cura, el amor es lo que libera, el amor es lo que nos mantiene, digamos, con esta armonía y que nos permite sobrevivir en un planeta tan convulsionado. Los que aman somos más que los que no aman. Entonces, el gran equilibrio del planeta es el amor. A veces, todo puede cambiar en un instante. Hola, soy Paola Arismendi y esto es Podversando contigo. Un espacio donde compartimos esas historias que merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarnos a través de Spotify, YouTube y no olvides seguirnos a través de todas las redes sociales. Y ahora te invito a podversar. Saludos mis queridos podversadores. Hoy me encuentro con una verdadera personalidad. Yo en lo que lo he ido conociendo, lo que puedo decir él es que es simplemente un hombre del Renacimiento, porque él es poeta, historiador. Bueno, para que sea el protagonista de la historia, el que nos cuenta el cuento, le doy la bienvenida aquí, a Podversando Contigo, a nuestro querido amigo Don Juan Colón Castillo. ¿Cómo estás? Gracias, Paola. Excelente, contento de estar contigo. Una mujer así con un rostro bello y con esa chispa. Dígalo más duro y que todo el mundo se entere que es así. No, Don Juan, para mí ha sido un placer. Con un acento mezclado como colombiano, puertorriqueño. Imagínese, una cosa súper exótica, ¿verdad, Don Juan? Don Juan, bueno, para que todos... Pero vamos a quitar el don. Ay, Juan. Sí. Juan. Es que Don Juan sonaba como Don Juan Tenorio y como usted es poeta, bueno, imagínese. Pero hay que tener cuidado con los Juan Tenorio, que son muy enamorados los Juan Tenorio. Eso es verdad. Pues Juan, como usted me está permitiendo llamarle. Sí. Juan, usted es de República Dominicana. Así es, sí. ¿Qué nos puede contar un poquito de cómo usted, de su crianza? ¿Cómo fue su crianza? Bueno, yo soy de un campo de la República Dominicana, se llama Baoba del Piñal, por allá en el nordeste, en el municipio de Cabrera. Y bueno, esos padres tradicionales hermosísimos que educan con valores, estos valores esenciales que todavía hoy, a pesar de todo, sobreviven, por decirlo de alguna manera, pero naturalmente de los que nos sentimos muy orgullosos. Sin esa formación, sin esa disciplina y sin esos valores, mi madre, por ejemplo, una mujer muy cristiana, probablemente el fruto no fuera el mismo. De modo que a esa educación de los padres, a esos principios, debemos mucho lo que somos hoy día. Así es, Juan, ¿y su familia se constituía? ¿Tiene hermanos? ¿Cómo era ese núcleo familiar? ¿Cómo es ese núcleo familiar? O sea, nosotros somos 10 hermanos, una solo de padre, y todos afortunadamente estamos vivos y somos una familia maravillosa. Por ejemplo, en diciembre nos reunimos y hacemos una gran fiesta de la familia, pero ya en vez de 10 somos como 80. Porque, imagínense, se han multiplicado los panes y los peces. Pues, exacto, porque entonces llegan las parejas, los hijos, los nietos, y ya andamos como por 80. Es una gran casa que hay que hacerlo. Así es, Juan. Y entonces su crianza entonces fue como acompañado, siempre estuvo como... Sí, claro. No fue nada solitario. No, para nada. Pero no sé si lo mencioné al principio o no, pero Juan, historiador, poeta, pero usted tiene una historia muy bonita de sus 9 años. ¿Cómo se dio cuenta, Juan, que era poeta? Bueno, siempre se ha dicho si el poeta nace o se hace. Yo pienso que hay una combinación de ambas cosas. En mi caso, yo siento que tenía ya esa vocación desde muy pequeño. Te contaba, por ejemplo, que lo primero que yo le hice fue una carta, así, de 9 años a una jovencita, pero yo era muy tímido. Creo que sigo siendo tímido. No es mi percepción, pero bueno, está bien, Juan, como usted diga. Bueno, pero la que no era nada tímida era la jovencita, porque entonces yo le escribí su cartita
y yo tenía miedo de verla. Hay un poema anónimo dominicano: quería verte y no verte, quería hablarte y no hablarte, quería encontrarte sola y quería no encontrarte. Ese era mi gran dilema. Y yo me la escondía. Y la muy pícara, un buen día de recreo, me tomó por detrás y me dio un beso en la boca. Adivina qué, Pao. ¿Qué ocurrió? Me dio fiebre esa noche. ¡Wow! Sí, o sea, sí, qué sí. cosa más poética Claro, que le dio una fiebre de ese encuentro. Y luego, de esa experiencia. Y luego, por ejemplo, cuando ya además adolescente, había un lugar frente al mar que yo me le escapaba. Nosotros somos en zona de costa. A mi madre cada tarde, y me iba a ese lugar donde había un bosquecito, y yo sentía, era como mi casa íntima. A propósito de que tenía muchos hermanos, pero hay una parte mía que siempre ha amado la soledad. Entonces me iba a ese lugar y tenía esa intimidad entre el mar y mi espiritualidad. Y yo creo que ahí estaba el poeta también, Ahí necesariamente. estaba el poeta, correcto. A los 13 años escribí mi primera obra de teatro, dirigía un grupo de teatro y yo era el niño y los demás eran adolescentes, incluso algunos adultos. De modo que desde muy temprano estuve involucrado en el quehacer. En las artes, sí, ¿no? En las artes en sentido general. Declamaba poesía. Ya hoy día no se declama poesía, se lee. Se lee. Pero Se ha perdido bueno. como... Tú sabes que yo vengo de esa parte de la poesía porque Sí. mi mamá... ella la buscaban cuando era pequeña para que Sí. fuera a las fiestas, a las actividades, y siempre el que es poeta, el que Sí. declama, tiene como una forma muy diferente de expresarse. Sí, porque la declamación propia es un arte, es un arte. Todos recordamos, por ejemplo, al famoso Indio Duarte. En Cuba también hay unos excelentes declamadores, sobre todo de poesía negroide, pero ya eso es historia patria. Hoy día, incluso cuando en un escenario alguien se pone a declamar poesía, lo vemos como con un cierto anacronismo. Como extraño. Sí. Sí. Entonces, bueno, se lee, pero sigue siendo exitosa la Sí. poesía. A mí me satisfizo tanto hace aproximadamente 15 días en República Dominicana, en la zona del Cibao, se hizo de las 14 provincias una feria del libro. Y entonces en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, a mí como autor me facilitaron una sala bastante grande y se llenó de público. Wow. O sea, tan lleno que incluso en los pasillos alfombrados había gente sentado. Y lo que más me satisfizo fue la reacción del público. Aquella tensión, aquel dinamismo, aquella gente que después que terminó el recital me dijo, me pusiste a reír y a llorar. Y luego una persona me contó algo que me parece maravilloso. Una joven, en un momento del recital, parece que un poco, no encuentro la palabra precisa, ella perdió la noción de pronto y le preguntó a una amiga, ¿y Juan es real? Y entonces, sí, pero míralo. Entonces, Porque como dirían los españoles, fue una situación como surrealista. Surrealista, sí, totalmente surrealista. Claro sí. que él dijo. Alucinó. Ella, digamos, tuvo una especie de alucinación en el recital, y eso lo provoca el arte. Por ejemplo, hay un filósofo, Stendhal, que fue la primera vez que fue a Italia, concretamente a Florencia. Él se mareó de la belleza. Tú sabes que Florencia es la gran ciudad renacentista, a propósito de que me presenta de hombre de Renacimiento. Y eso en psicología se habla del síndrome de Stendhal. Es cuando tú vas a París, por ejemplo, y hay gente que se pone a llorar. Correcto. De la emoción ante determinadas obras de arte o ante la belleza, simplemente. En París, tú recorrer la avenida de los Campos Elíseos ya es un acontecimiento. Está hablando de mi ciudad favorita de todo el mundo. Qué bien, qué bien. Justamente le dio ahí al puntito. Yo excelente. sueño con regresar a París algún día y todavía conocer aún más de historia, porque ahora me gusta mucho más como el lado histórico de las Es que uno cosas. quiere volver siempre donde fue feliz. Donde fue feliz. Aunque es un gancho, pero hay un verso que yo escribí. Iba a Rusia, concretamente a Moscú y a San Petersburgo. Pero para mí, San Petersburgo es una de las ciudades
más hermosa del mundo que es conocido, ¿eh? Y entonces alguna vez le escribí un verso: mejor no haber ido nunca a San Petersburgo ni a tus besos, si no se ha de volver. No, y vamos a filosofar, porque ahora se me ocurre otro concepto. ¿Por qué, si uno quiere volver al lugar donde fue feliz, muchas veces hay personas más bien que eligen lo opuesto? Volver a ese lugar donde fueron infelices o algo, o un lugar donde les trae extrema tristeza. Bueno, la primera parte sobre volver donde tú fuiste feliz, lo que pasa es que posiblemente no se repita, ¿eh? Los momentos, las emociones son únicas. Ahora, el otro tipo de persona que prefiere ir donde ha sido triste o donde no ha, es que a veces hay gente que se enamora de la piedra con que tropieza, ¿eh? Entonces, hay todo tipo de gente. Hay gente efectivamente que persigue los obstáculos. Otros buscamos la armonía, la paz, el amor. Y hay gente que busca el desamor, que busca la intranquilidad, que tropieza 20 veces y sigue buscando y se enamora de la piedra. Se enamora de la piedra, no lo ha podido describir mejor, pero vio qué bonito nos está quedando esto. Así es. No, me encanta. Y eso es lo bonito, esto es la poesía. Claro. Y el pensamiento, al final poner a funcionar estas palabras y darle todos los sentidos que se le puedan sacar, ¿verdad? Claro, a las palabras al final. Sí. Ay, bueno, Juan, adelantamos, ya usted escribió esa cartita a los 9 años. Sí. ¿Va a la universidad? ¿Qué decide estudiar? Pues mira, yo estudié pedagogía, en misión en el área de ciencias sociales, y pues de ahí daba clases en diversas instituciones, y un buen día se me ocurrió que los libros de texto que utilizaba, sobre todo para enseñar la historia, tenían un enfoque muy europeocéntrico. Entonces decido escribir libros, en este caso de historia universal, historia de las civilizaciones, con tan buen resultado que en el año 1993, cuando se inicia el primer plan decenal de educación en la República Dominicana, el PNUD, Programa de las Naciones Unidas, escoge 2 de los libros míos como libros que están de acuerdo a la propuesta curricular. Y desde entonces, pues, vivo de mis libros. Creo que soy el único autor dominicano que vive de sus libros. Y no vivo mal. No, y no me quejo. Y no se queja, fíjese. Y Juan, pero usted ha recibido muchos premios, ¿no? Sí, por esto, muchos reconocimientos. ¿Qué nos puedes mencionar de esos reconocimientos que has recibido por esa labor tan bonita que has hecho? Bueno, con la educación. Sí. Bueno, de educación es todo, tú sabes. Pero, por ejemplo, los premios, digamos, más notorios. El primer premio es que la comunidad educativa dominicana valoró en su justa dimensión estos libros, y encontrarme todavía a diario con gente por toda parte del mundo, no solo de República Dominicana, que me dice que estudió con mis libros. He tenido, bueno, hace unos 10 días tenía un encuentro de poetas, y estando allí en casa, la casa de Cabrera, Casa de Mar, hay una amiga que es doctora, que tenemos muchos años conociéndonos, pero ella no conocía, ya conocía el poeta, no el historiador. Entonces, cuando ella ve sobre una mesa el libro Historia de la Civilización, ella se puso a llorar. Yo estudié con ese libro. Y me abraza, y entonces no podía creerlo. Porque otra cosa. Como mis libros, bueno, recuerda que te hablé de 1993. Correcto. Yo creo que no había nacido para este año. No. Yo soy de Bad Bunny para acá. Entonces, resulta que pues la gente entiende que yo tengo 200 años. No, ¿qué va a ser? Pero bueno, pero claro. Sí, los reconocimientos. Porque es que uno pensaría que un libro de historia fue escrito, uno no pensaría que es como más actual, uno pensaría que sí, claro. No, aparte de que realmente tiene mucho tiempo ya de haber sido escrito, pero mis premios. ¿Ediciones, Juan? Sí, claro. ¿Cada cuánto se hace? Disculpe, así como que me dio en la República Dominicana cada 4 años. En términos teóricos, debe revisarse la propuesta curricular. No necesariamente ocurre así, pero en términos teóricos sí. De todas formas, tu pregunta, te digo que los reconocimientos más importantes en el área de poesía, por ejemplo, en el año 2022 yo gané el premio de poesía Ciudad de Milán,
siendo el único latinoamericano en lograrlo hasta ahora. Participaron más de 300 autores, el 90% italianos, y la poesía tiene una particularidad. La poesía se expresa lógico y normal en su propio idioma. Es la forma más acabada. ¿Por qué? Porque la poesía tiene una musicalidad, una estructura, un ritmo, una elegancia que normalmente se encuentra en el idioma vernáculo. Sin embargo, la razón por la que los jueces de 6 universidades, escogieron el libro Le Mani del Silencio, Las Manos del Silencio, fue porque encontraron que a pesar del libro haber sido traducido, mantenía esas características que te he señalado. Es decir, que parecería que se escribió en el idioma italiano. Yo pensaría un poquito, Juan, y usted me corrige, que como obvio el italiano viene siendo una de las lenguas romances, sí, igual sí, claro, que el español. Sí, sí. ¿Usted cree que eso hubiese ocurrido si hubiese sido traducido al alemán, por decirlo de alguna manera? No creo. No, pero es interesante, ¿no? Porque porque la poesía, aparte, la poesía es contenido y forma. Pero la forma importa muchísimo. Entonces, el alemán es un idioma. Carlos V llegó a decir sobre los idiomas: el italiano es el idioma del amor, el francés es el idioma también del romance, sí, el romance. El alemán es el idioma de los guardias. Y el español es el idioma para hablar con Dios. Qué cosa más bella. Qué bonito. Sí. Pero fíjate cómo el alemán es lo militar, es lo fuerte. Eso no quita los grandes artistas, poetas alemanes de todos los tiempos. De hecho, grandes pensadores. Claro. La música, lo que conocemos como música clásica, tiene un componente fundamental en Alemania. Mozart, el propio Beethoven. No hay una obra que supere la 9ª sinfonía de Beethoven. O sea, absolutamente, ni antes ni después. Entonces, fíjate, Paola, lo curioso del arte. Cuando se supone que para un músico, para un compositor, el órgano más importante, ¿cuál es? El oído. Y sin embargo, Ludwig van Beethoven compuso la 9ª sinfonía cuando estaba total y absolutamente sordo. Tan sordo que cuando se puso por primera vez en ejecución, lo llevaron a una orquesta, y un gran director la ejecutó, y un palacio, un teatro lleno de reyes, de personas notables. Y cuando termina esa ejecución, una amiga, los aplausos, el público delirante puesto de pie, pero ya él no podía escuchar ni siquiera los aplausos. Una amiga tuvo que ponerlo de frente para el público para que lo viera, porque ya no podía escucharlo. No, y de hecho la crea a través de las vibraciones del piano de cada nota. No es que esa historia es simplemente esa magia que tiene el arte. O sea, tú buscas, por ejemplo, los pintores impresionistas, Monet, queda totalmente, pierde la vista, que también es el órgano para el pintor más importante, no es ni siquiera la mano. Y él ponía el lienzo, ponía la vista casi pegado del lienzo, y llegó a hacer sus obras, la obra Sol Naciente, que da inicio al impresionismo, la hace ya en ese estado. Y entonces crea sus famosos nenúfares y eso. O sea, fíjate cómo se traduce. Igualmente lo de Van Gogh, sí. Que todas estas cositas que vemos así era realmente ya como el estado. Bueno, fíjate, por ejemplo, una de las obras más notables es La Noche Estrellada de Van Gogh. ¿Y qué pasa con La Noche Estrellada de Van Gogh? Que la hizo desde, ¿cómo se llama? El lugar donde recluyen a los bipolares. Estaba en su estado de total bipolaridad. Y desde esa habitación donde estaba recluido, se imaginó esa noche estrellada,
que uno la ve como tormenta. Ahora escucha esto. Resulta que la ciencia ha determinado que hay unos movimientos de flujo perfectos que son de la física que se reflejan por primera vez en esa obra, La Noche Estrellada de Van Gogh. ¿Tenía Van Gogh conocimiento científico? No lo creo. Lo que pasa es que el artista y el arte casi siempre se adelanta a los grandes acontecimientos. Tú tienes, por ejemplo, el caso de Julio Verne. Julio Verne, un niño que su padre a los 9 años, se quiso ir en un barco, estaba enamorado de una primita, y de esa idea loca de los niños, todos, hasta yo fui niño alguna vez también. Usted tuvo 9 años y escribió un poema, así que claro. Bueno, y se trata de escapar en un barco para buscar un regalito hacia la India a su prima. El padre se da cuenta, le ala la oreja y le dice: como castigo, tú nunca más vas a viajar por ninguna parte del mundo. Oye, ¿qué castigo? Bueno, Julio Verne se recluye en la biblioteca de su padre. ¿Y qué vamos a tener de Julio Verne? Viaje al mundo en 180 días, viaje al centro de la Tierra, viaje a la Luna, viaje en submarino. La palabra submarino la creó, y la imagen del submarino la creó Julio Verne. Y luego la ciencia se va a encontrar que en todo lo que él planteó, se adelantó 100 y 200 años a descubrimientos que luego tomaron como parámetro las obras de Julio Verne. O sea, fíjate qué maravilla. El poder del arte. El poder del arte. Sí. Y por eso es que yo creo que durante la historia, por eso el arte siempre ha sido financiado por estas personas muy pudientes, en Italia, en todas partes. Usted sabe que siempre ha existido ese financiamiento son grandes mecenas, mecenas. Que te confieso, Paola, que una de las cosas maravillosas, a veces pensamos que la historia es lineal, o sea, en el sentido de que tú piensas, no, ahora valoramos mejor. No, mentira. Era hermoso como ver cómo tomaban, por ejemplo, a Mozart, le ven ese talento, ven, y encontraba padrinos. Hoy día los artistas andan pidiendo por ahí, y no encuentran esos padrinos. Entonces hay que ver ese sentido de si es verdad que estamos avanzando en muchísimas cosas, claro que avanzamos. Claro. Ahora, en apreciación del arte, estamos acá en la zona de Tampa, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tú cruzas de Manhattan a New Jersey, tú ves el río Hudson, que pudiera ser el Sena. Pero ¿qué pasa? De ambos lados, ¿qué tú ves? Unos edificios horrorosos, hechos como para obreros, con total desprecio. Y entonces, en vez de ser un paseo placentero, en vez de tú ver algo agradable a la vista, es totalmente desagradable. Cuando cruzo por ahí, yo prefiero cerrar los ojos. Ahora, tú te vas a París, la ciudad que te encanta, y ese paseo en el Sena, te recomiendo que lo hagas nocturno, que te compre una de esas cenas que se hace en un barco ejecutivo. Claro, vale la pena la inversión, claro. Te sirven, te van a recibir con tu música primero así, Edith Piaf, Charles Aznavour, pero después te van a poner tu música colombiana y puertorriqueña. Correcto. Entonces, pero qué paseo aquel, porque a ambos lados del río Sena tú lo que ves obras de arte inconmensurables. Desde ahí y nada más el atravesar cada puente y cada es de puente. Por sí ya Sí, una belleza. Pero hubo un propósito. Y cuando la gente amaba realmente el arte, un rey cuyo nombre no recuerdo en este momento, mejor dicho, un mandatario, en un momento dijo: yo quiero que me haga de París y me haga la Avenida de los Campos Elíseos lo que no existe en ninguna otra parte del mundo, lo más bello. Entonces, pues no sé, yo he andado mucho, he recorrido mucho el mundo, y la verdad es que yo no he encontrado una avenida más hermosa que la Avenida de los Campos Elíseos, con aquel en el fondo el Arco del Triunfo y todo eso.
en París, tú sentarte en un café con las piernas cruzadas. Es como otra experiencia, es otra forma de vivir las cosas. Sí. Entonces, el arte, o sea, el respeto por el arte, pero por eso se ha convertido en la ciudad más visitada del mundo, 50 millones. Oye, París, son 2 millones de parisinos, pero cada año los visitan 50 millones de turistas de todas partes del mundo, incluyendo a los que hemos ido varias veces, porque invita a siempre volver. A siempre volver, así es. La ciudad de mis sueños es París. No, me encanta. Así que, Juan, quería preguntarle, yo creo que nos podríamos quedar aquí hablando horas y horas y horas, pero entonces quiero llevarte un poquito a ¿cómo entiendes que es la traducción del duelo en la poesía? Bueno, los grandes poetas del mundo dicen que se escribe mejor desde el dolor. La alegría no da literatura. Es difícil que una persona salga. Por ejemplo, a mí que me encanta viajar, no se me ocurre escribir mientras estoy viajando. No, estoy siendo feliz. Claro, para mí escribir es un estado de felicidad también único. Pero necesitas como esa musa. Sí, ¿no? sí, pero si tú observas, por ejemplo, las canciones, esa canción que tú dices, wow, es desgarradora, implica dolor. En la pintura, tú te vas, por ejemplo, a Munch, El Grito. ¿Qué es El Grito? Bueno, es esa obra que él dice, como texto lo pone, que va cruzando por un puente con unos amigos y de pronto él siente un grito de la naturaleza que lo atrapa y él se queda atrapado los amigos siguen y él se queda atrapado en ese dolor, en ese grito, y entonces crea una obra sin rostro, porque ¿qué rostro tiene el dolor? Ni masculino ni femenino, ese desgarramiento, cualquiera que lo vea, puede ser un niño de 2 años, sabe que ahí hay dolor. Sí. Entonces, el arte parece que desde el dolor se expresa muchísimo mejor. Afortunadamente, en mi caso particular, bueno, he tenido la muerte de mis padres. Mi padre, mi papá hizo enfermedad, mi madre murió de amor. ¿Cómo nos podrías describir si pudieras? Bueno, para resumirte, nosotros habíamos celebrado la boda de oro y luego de eso pasaron como 10 años más, es decir, tenían como 60 años de casado y ocurrieron muchas cosas. Muere mi padre, que hizo su enfermedad natural. Mi madre era una mujer muy líder, era enfermera, después se convierte en la comadrona. No sé cómo se le llama. Es decir, esa mujer que hacía los partos, normalmente ponían las inyecciones. Bueno, era una líder en su comunidad. Y entonces, imagínate, a la muerte de mi padre, tantísima gente, aparte de nosotros también los hijos, y ella recibe a todo el mundo muy bien. 15 días después, un viernes, mi madre se lleva al médico y ella muere a la misma hora que muere mi padre, un día viernes como mi padre, y adivina qué, con los mismos síntomas de salud de mi padre. Eso aparte de otros elementos que forman parte como de ese enigma. Entonces, bueno, sí, murió. La única conclusión es esa. No, sí, definitivamente. ¿Y cómo fue para ustedes, o para usted, enfrentar eso tan corridito? Sí, muy duro, sobre todo en el caso de ella, y no es que no quería. Inesperada, ¿no? Inesperada, correcto, porque eso es lo que duele, totalmente inesperado. En mi caso, tenía una relación muy íntima con mi madre, muy bonita, muy. Se dice que los padres no son amigos, pero ella era, además de mi madre, o sea, era mi consultora, entonces, muy fuerte. ¿Y cómo logras superar esa parte de...? El tiempo es el mejor. Disculpa. No, ya van unos 12 años, o sea, el tiempo es el mejor doctor, eso es lo primero. Y lo segundo también, luego el convencimiento de que probablemente ella así lo quería. Y que uno comienza a visualizar, bueno, y cómo iba a ser esa vida de ella frente a una persona con la que ya forma parte de su familia más íntima. Y bueno, ese convencimiento de que
ya ella está feliz, pues vamos a ser feliz, vamos a aceptarlo. Pero en mi caso, pues me llevó un tiempo. Claro que sí. Sí. ¿Escribiste cosas durante ese periodo? Después, es lo que te digo, sí, después logré escribir, pero en eso quizá pasó 1 año o 2 que no podía escribir nada. Sí recuerdo que yo hice, digamos, la semblanza, cuando las personas mueren, en los 9 días se entrega, y yo recuerdo que lo escribí de, ¿cómo se llama?, de un tirón. O sea, eso yo lo hice en 2 minutos, y luego llamé a un hermano, mira el texto, que me dijo, está perfecto, no le cambie nada. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Pero fuera de eso, sí, ya he escrito poemas y todo eso, pero mucho tiempo después. Desde el dolor así del momento no es tan fácil. Pero, por ejemplo, Isabel Allende escribe Paula justamente mientras la niña está en cama durante ese proceso, y ella conversando. Igualmente La Casa de los Espíritus, cuando ella se entera que el abuelo estaba muy enfermo, ahí ella empieza a hacer unas cartas. Correcto. Son las que el abuelo no las logró leer, y de ahí sale La Casa de los Espíritus. Y luego, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, que hemos tenido tantas dictaduras, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, algunos de nuestros poetas y escritores tuvieron que irse al exilio en la dictadura de Trujillo, y desde el exilio escribieron sus mejores obras. Te voy a señalar solo 2. Pedro Osmir es un poeta dominicano, nuestro poeta nacional. Escribió desde Cuba, en el exilio. Hay un país en el mundo, es una especie de canto nuestro. Y el profesor Bosch, desde Cuba también, escribió sus mejores cuentos. Cuentos escritos en el exilio y más cuentos escritos en el exilio. Y para que tú tengas una idea, Gabriel García Márquez, tu pueblano, hizo 100 años de soledad. Sí, también. Pero Gabriel García Márquez le llamaba maestro al profesor Bosch, porque también el profesor Bosch escribió teorías sobre el arte de escribir cuentos. Y eso incluso se da en las universidades, esa teoría. O sea, que él tuvo como él fue como un mentor a través de... Sí, claro. Sí. Ah, wow. No, Juan, excelente. Te digo que me quedaría hablando horas y horas. ¿Cuál sería Ay, no, Juan, antes de irnos, estás con tus libros aquí. Vamos a dejar la información. Los que nos están escuchando, vamos a decir el nombre de los libros si mencionas. Sí, este es El Milagro de la Luz. Está en italiano y español. Il Miracolo de las Luces en italiano. Y este es el Eviterno. Es un libro de relatos. Te cuento que Eviterno es lo que tiene comienzo pero no fin. Eviterno. Y entonces me encanta esa palabra. Tiene comienzo pero no fin. El amor debería ser así. Yo creo que a veces lo es, ¿verdad? A veces lo es. Sí. Que tiene inicio y después ya. Sí es verdadero, ¿verdad? Sí, es verdadero. Porque a veces confundimos pasión con amor. Con amor, sí. La pasión acaba. Ese es otro podcast. Es más. A propósito, los franceses dicen, las grandes pasiones duran 3 meses. Las grandes pasiones. Pero después hablaremos de estas grandes pasiones. No, me encanta. Y la próxima la tenemos que hacer en República Dominicana. Claro. Ahí lo vamos a ir a visitar porque él está apenas de pasadita por acá, por el área de la Florida. Por eso no lo podíamos dejar que se nos fuera. Pero en la descripción en YouTube van a encontrar cómo conseguir estos espectaculares libros que no se pueden perder. Mis chicas, de que tengo un club de libros, parte de lo que vamos a leer próximamente, chicas, va a estar recogido aquí. Así que, Juan, te agradezco muchísimo el privilegio de que hayas estado. Es que lo que dije al principio es así, la chispa que tú tienes. Tienes una chispa. Muchas gracias, esa Juan. Mezcla así de colombiana y boricua, ¿verdad? Como que, y al final pura costa. Eso es pura candela, es pura salsa. Pregúntale a mi esposo. No. Ay, no, Juan, me encanta. Ahí. Muchas gracias de verdad, Juan, por haber aceptado la podversación. Una palabra nueva para que la pongas en los libros. Podversación. Podversamos ahora mismo. Así que, Juan, de verdad que gracias y mil gracias. Si hay algo que le quisiera
dejar a los que nos están viendo algún mensaje? ¿Cómo te pueden conseguir? Si quieren ver, tener los libros. Mi Instagram es Poeta Juan Colón 1 y en Facebook Juan Colón. Ahí van a ver parte de mis trabajos. En YouTube también tengo, pero como Juan Colón igual. En época de pandemia produje una serie de videos relacionados con el arte que te confieso a mí me gustan. No, sí, si a ti te gustan, a nosotros también nos va a gustar. Todo va a estar aquí en la descripción, así que Juan, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado. Así que nada, ya vieron esta persona tan espectacular, este hombre del Renacimiento que traje para que ustedes lo conocieran. Así que me despido y no tengo más que decirles que si tú o alguien que conoces está pasando por una situación demasiado fuerte, buscar ayuda, sí, hablar con un amigo, así como lo estamos haciendo Juan y yo en este momento, siempre es un muy buen primer paso. Pero si entiendes que es algo muchísimo más fuerte, recuerda que buscar ayuda profesional nunca está de más, porque ¿sabes qué? Sanar también es parte del proceso. Te agradezco el privilegio de haberme permitido conversar contigo y nos vemos en la próxima, Juan. En Santo Domingo. En Santo Domingo, nos vemos. Bye. El contenido de Podversando Contigo con Paola Arismendi es solo informativo y no sustituye atención médica, psicológica ni profesional. Si estás atravesando un momento difícil y necesitas ayuda inmediata, comunícate con los servicios de emergencia locales.